Bueno, pues entrando ya a otros temas, los trabajadores de la generación, de esta famosa generación Z, son los más descontentos. ¿Y por qué? Bueno, pues es también un problema para los propios empleadores. Pero a ver, ¿qué tiene que ver esto que le estoy platicando, todo este contexto? Me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Narciso Vargas, contador certificado y maestro en Derecho Fiscal. Narciso, gusto como siempre, ¿cómo estás? Buena tarde. Buenas tardes, Manuel. El gusto de saludarte a ti y a toda la gente que te sigue por este medio. Muchas gracias. A ver, ¿cómo empezar a entender lo que poníamos en contexto acerca de los trabajadores de esta famosa generación Z? Fíjate que acabas de decir una palabra que es clave, Manuel. ¿Cómo entender? Creo que la tarea y el reto que tenemos hoy en día es justamente hacer esa labor de entender cuáles son hoy en día las prioridades que persiguen no solamente esta generación Z que bien mencionas, sino pues todas las generaciones, porque cada una va teniendo matices y las prioridades van cambiando para cada generación, Manuel. Sí, por supuesto, van generando matices, como tú bien comentas, Narciso, pero digamos, todo esto en cuestión de empleo, ¿cómo puede impactar en cuanto a lo que nos estás platicando? Sí, justamente, fíjate que una de las cuestiones que enfrenta el empresario, el patrón hoy en día, es que no logra descifrar justamente cuál es el tratamiento que tiene que dar, y entonces tenemos problemas en cuanto a lograr tener un equipo consolidado. ¿Por qué? Porque no sabemos retener al personal. Y no sabemos retenerlo, Manuel, porque desconocemos, insisto, no nos hemos dado el tiempo ni la oportunidad abrir nuestra mente, acercarnos y saber cuáles son esas necesidades que hoy en día se buscan, porque no son las mismas que le tocaron a mi generación o las que le tocaron a la tuya, cambian. Y ahí está justamente el reto, en que entendamos. Y una vez que logremos aminorar esta situación, pues entonces ya estaremos en posición de tener un equipo consolidado, de saber cómo atraer inclusive el talento que necesitamos y cómo tratarlo, porque incluso hoy se le da prioridad a otras cosas y por eso es que de repente no entendemos por qué como empleadores se nos pide tiempo para hacer cosas a las que quizá nosotros no le demos tanta importancia y tanto peso, pero para estas nuevas generaciones es importante darle tiempo al espíritu. Ahorita que escuchaba la entrevista que hacías, a la familia, al crecimiento personal, ha cambiado. Entonces tenemos que entender eso, y sobre todo hoy en día con el uso de las nuevas tecnologías, con estas herramientas, pues se agudiza todavía más el hecho de no estar anclado físicamente en un lugar para poder llevar a cabo las actividades. Y me parece que a nuestras generaciones, que ya son las que hoy en día están al frente de las empresas, nos cuesta trabajo entender eso. Sí, es muy importante y acabas de tocar un punto, me parece clave, que es ahora la llegada de las nuevas tecnologías, ¿no? La adaptación, si nos echamos para atrás, digamos, hablando de la época de los 70s, de los 80s, pues el tema de los trabajadores era muy diverso, pero era diferente era un mundo diferente. Ahora con el uso de las nuevas tecnologías también es diferente, pero quizá también mucho para bien, pero mucho para mal. ¿Por qué? Porque también el trabajo humano, la mano del ser humano se está quedando relegada también. Pero bueno, es un tema para reflexionar. Yo lo invito también para que participe con nosotros y nos dé su opinión en @Zamacona al aire. Le repito, @Zamacona al aire, y para que visite nuestra página www.heraldo de México. Ya está el maestro Narciso Vargas en la línea. ¿Ya nos escucha ahí, maestro? Sí, perfectamente, Manuel. Correcto, lo que pasa es que lo perdimos unos segundos. Hablaba también de la suplencia que vienen a hacer las nuevas tecnologías también, ahora con el tema del ser humano. Estaba viendo yo, y por poner un ejemplo nada más, ahora una máquina que corta el pastor, ¿no? Y estamos acostumbrados nosotros a ir con el taquero para que el taquero parta el pastor, ¿no? Entonces es un ejemplo quizá burdo, pero también es un ejemplo de lo que se nos viene ya en próximos años. Sí, no, bueno, ya en nada de tiempo. Hoy en día la tecnología ha dado un salto impresionante con esto de la inteligencia artificial,
Manuel, hace no mucho tiempo, recordarás, en un noticiero, y me parece que fue en televisión, que presentaron a un asistente virtual que ya daba ciertas notas. Entonces, notas de interés, vaya, noticias. Entonces, bueno, estamos ante un cambio y tenemos que adaptarnos, tenemos que entender que es una herramienta para hacer mejor nuestras actividades, y lejos de que supla a las personas, eso, es una herramienta. Entonces me parece que tenemos que empezar a enfocarlo en eso y especializarnos en esto, que va a ser algo con lo que vamos a tener que convivir ya. Correcto. Bueno, pues ahí está. Le agradezco como siempre, Narciso, que haya tomado la comunicación y si lo permite estar en contacto. Con mucho gusto, Manuel, agradecido contigo como siempre. Bueno, pues ahí está. Muchas gracias, Narciso Vargas, contador certificado y maestro en Derecho Fiscal.